Este, Muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos a la clase número 11 de la teoría electromagnética en la licenciatura en física. Pues vamos a comenzar. Ya prácticamente terminamos de plantear todas las ecuaciones, toda la teoría como tal de la teoría electromagnética. Ahora lo que toca es pues realizar problemas, ¿no? Llevar a cabo algunos problemas ya con todos sus detalles para ver el uso, digamos, para ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces, obviamente, pues no me voy a extender mucho, porque hay muchos otros tópicos teóricos todavía que se tienen que abordar. Pero bueno, vamos a resolver. Hay un problema que viene en el libro de Sandwich como ejemplo, digamos, lo voy a resolver de otra forma, que a mí me parece de manera más sistemática, aunque es una forma, es formal, ¿no? Que cuando uno sigue ese procedimiento, uno va a la segura, ¿no? Y entonces a veces puede haber detallitos en el otro camino. Entonces por eso voy a hacerlo para que ustedes contrasten con el ejemplo. Es el primer ejemplo que viene donde resuelve un problema de Coulomb, ¿no? Entonces básicamente el problema consiste, eh, digamos, ya sabemos lo que yo llamo ahora el teorema de Coulomb, que básicamente es para el caso de una distribución de carga, ¿vale? Vamos a poner aquí la imagen. Tengo aquí mi distribución de carga ρ', y yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, ¿no? Incluido los puntos donde está, por ejemplo, aquí está el punto P, este es el punto R, y un punto en el lugar donde está distribuida la carga, sería R'. Vamos a llamarle, bueno, este es el marco de referencia, ¿no? Entonces yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en el punto R, ¿no? Y lo que nos dice este teorema básicamente es que el campo eléctrico, ¿sale? Es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral en el volumen primado de rho R', R menos R' sobre R menos R' de cubo, ¿no? Entonces es el resultado general. No hay fronteras, ¿ok? Es lo único que hay. Y lo único que puede cambiar de esta imagen genérica es la forma de la distribución. Está acotado, puede ser que sea una distribución que haya carga en todo el espacio, o son pedazos de carga, etcétera, ¿no? Es lo que platicamos la vez pasada. Vamos a resolver un problema clásico, que es el problema del anillo. Bueno, van a ser tres problemas, ¿no? Entonces, el problema 1, ¿sale? Entonces voy a tratar de enfocarme en la diferencia de la manera de hacer los problemas en Electro, las cuales son equivalentes, ¿no? Mientras seas cuidadoso, pero eh, esta manera que lo voy a mostrar es la manera sistemática, que cuando el problema no tiene simetría, cuando, digamos, la distribución de carga es asimétrica o más complicada, pues este es el procedimiento que uno tendría que seguir. Bien, entonces, digamos, el problema 1 es un anillo de carga, ¿vale? Un anillo de carga. Y el anillo, vamos a decir que tiene radio R, ¿okay? Aquí lo pongo así de forma vertical, y tiene su eje de simetría, ¿vale? En esta dirección. Entonces voy a hacerlo un poco mejor el anillo. Así, algo así. Entonces, yo lo que quiero saber es cuánto vale el campo eléctrico a una distancia sobre el eje de simetría del anillo,
a una cierta distancia, ¿no? ¿Cuánto va el campo eléctrico? ¿No? Y en qué dirección apunta también, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es, bueno, vamos a elegir que el eje del anillo sea el eje Z, ¿vale? Pues digamos que este de acá sería el eje Z. Por acá tendríamos eje X y por acá el eje Y, ¿no? Entonces, de tal manera que el anillo está sobre este sobre el plano XY, ¿no? Vale, aquí reposa en el plano XY. Entonces, vamos a notar mucho equilibrio aquí. Es que es un reto usar este rollo de la tableta gráfica. Bien, entonces, pues queremos saber cuánto va el campo eléctrico y lo queremos hacer resolviendo básicamente esta ecuación, utilizando esta ecuación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar dónde está la carga, ¿no? Y en el caso de este problema, vamos a suponer que la carga está distribuida uniformemente sobre el anillo. La cosa cambia, en efecto, si la distribución de carga no es uniforme. Pues lo primero, el primer paso, digamos, en esta forma como recetaria, es identificar, ¿vale?, la distribución de carga. Ahora, fíjense que la distribución de carga está localizada en el anillo. Entonces, cuando yo tengo algo localizado en un dominio, pues ahí, ¿qué es lo que conviene? Pues conviene utilizar justamente la delta de Dirac, ¿vale? Porque la delta de Dirac me va a localizar a la cosa que, en este caso, las cargas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la distribución de carga, o sea, quién es este R', ¿vale? Pero bueno, para poder hacer esto, para poder decir quién es ρR', tenemos que elegir, acorde a cómo es el sistema, tenemos que elegir el sistema coordenado. Pues claramente aquí, pues dado que este es un círculo, conviene utilizar, digamos, coordenadas cilíndricas, ¿no? Voy a poner aquí coordenadas cilíndricas. Entonces, en las coordenadas cilíndricas, pues ya sabemos, son ρ, phi y z. Pues aquí ρ corre de aquí hacia acá, ¿no? Sobre el plano XY. Y z, pues es el eje z, phi alrededor del círculo, ¿no? Entonces la conexión, como ya sabemos, es x rho coseno de phi, y igual a rho seno de phi, y z queda igual, ¿no? Entonces queda, z no cambia, ¿no? Entonces, la distribución de carga, pues ¿quién sería? En estas coordenadas, voy a poner así R', aunque ya sé que me refiero a las coordenadas cilíndricas, pues tiene que ser una constante, lo voy a llamar lambda, ¿vale? Por delta de ρ menos r, ¿vale? ¿Por qué? Porque está localizada en ρ menos r, y además en el eje z está localizada en 0. Entonces aquí voy a poner z igual a 0. Como estoy utilizando aquí variables primadas, entonces lo voy a poner aquí ρ', z', ¿vale? Ahora, necesito ver quién es este lambda. Incluso a veces es conveniente poner aquí un número, y este lambda, pues yo le quiero dar un sentido de densidad de carga lineal, ¿no? Pero para determinar concretamente quién es lambda, incluso tú puedes a decir simplemente esto es igual a una constante por estas deltas y luego determinar esa constante, ¿no? En este caso, como ya sé quién es lambda, así lo voy a dejar, pero eso es lo que tendrían que hacer. Entonces, para determinar quién es lambda, pues tienen que calcular la carga total.
del anillo, ¿no? Que sería la integral de la densidad de carga. ¿Vale? Y entonces aquí tienes que utilizar el volumen en, eh, en las coordenadas cilíndricas. Entonces aquí recordemos que el volumen en coordenadas cilíndricas está dado por d rho prima, d phi prima y d z prima. ¿Vale? Uno podría agregar, o sea, podría ser todavía más estricto y agregar aquí una función paso, ¿no? Profesor, Para el, ¿mande? disculpe, ¿qué dice ahí en la igualdad, en la última? Aquí, Sí, a la derecha. recordemos, No, de el aquí, término a la derecha. acá, Sí. es d rho prima, Ujú, ¿vale? Déjenme lo pongo aquí más grande. O sea, el volumen sería d rho prima, d phi prima, d z prima, ¿no? De hecho, este es el jacobiano, este factorcito que está aquí, es el jacobiano de la transformación, ¿no? Es el determinante del jacobiano. Entonces, pues esto lo sustituimos acá. Y los límites de integración, pues los puedes tomar de la siguiente forma. O sea, tienes Q, va a ser, déjame poner primero dz'. El dz' puedes ponerlo de menos infinito a infinito, ¿vale? En todo el espacio. Eh, digo, incluso pueden poner aquí una función paso de Herzog para acotar el rho, pero bueno, ya mismo lo voy a poner aquí en la misma límite de integración de 0 a r de rho', y luego la integral de 0 a 2 pi de phi prima, y luego ya ponemos la distribución de carga. ¿Vale? Y entonces, pues ya hago mis integrales. Esta distribución no depende de phi prima, pues puedo hacer esto muy rápidamente. En z', pues la delta de Dirac es 1, ¿no? Por la condición de filtración. Y entonces esto va a ser lambda, es una constante, el 2pi, la condición de filtración de la integral en delta. De hecho, déjenme lo hago con calma, ¿no? Para que lo vean. O sea, digamos, separando las integrales voy a tener la integral de 2pi. La lambda la puedo sacar, ¿no? Pero aquí tengo una integral, ya separado, ya como productos. Acá tengo otra integral. Y luego acá tengo otra integral, que es la de z', delta de z'. Y estas integrales las puedo hacer rápidamente. Esta de acá sería 2pi lambda, esta de acá sería r, y esta de acá sería 1. Entonces, en efecto, lambda, fíjense, esto de acá es lo mismo que 2pi r por lambda. Por lo tanto, lambda es lo mismo que la carga sobre 2pi r. Y esto, como sabemos, 2pi r es justamente el perímetro del círculo, por lo tanto, Q sobre 2pi r pues es justamente la densidad lineal de carga. Esta es densidad lineal de carga. ¿Vale? Entonces, pues ya con eso pueden fácilmente, o sea, ya con eso identificaron a la lambda, ¿no? Y la pueden escribir si quieren en términos de carga, ¿no? Bien, entonces ahora, ya que tengo identificada mi densidad de carga, pues esto de acá lo voy a sustituir en mi teorema de Coulomb. Solamente que tengo que hacer, ahora lo que tengo que hacer, el siguiente paso es construir
los vectores R vector, R', etcétera, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería, construir los vectores R y R'. Fíjate, en este camino, R nos están pidiendo en un lugar particular encontrar el campo eléctrico. Entonces, R, ¿quién sería? Sería exactamente Z por Z unitario, ¿vale? Porque nos están pidiendo, digamos, voy a dibujar aquí, que en este punto Z, ¿vale? A la altura Z, nos están pidiendo encontrar el campo eléctrico, ¿no? Entonces R simplemente Z por Z unitario. Si nos pedirían en cualquier otro punto, pues entonces yo tendría que elegir R como un vector orbital, ¿okay? Y lo tendría que escribir en las coordenadas cilíndricas, porque estoy utilizando coordenadas cilíndricas. Entonces el R' se elige en coordenadas cilíndricas, y bueno, en general es X', X unitario más Y unitario más Z', Z unitario, pero en las coordenadas cilíndricas yo expreso X' como ρ' coseno de φ', ¿vale? Más, bueno, X unitario más ρ' y seno de φ', y unitario más Z'. Y de hecho, si yo lo quiero expresar todo en coordenadas cilíndricas, hasta los vectores, pues factorizando aquí ρ', tendría ρ' por φ' unitario más Z', Z unitario. Perdón, no es esto, es ρ unitario, ¿ok? Está en la dirección radial, ¿no? ¿Qué sería la expresión? Entonces, pero voy a conservar esta expresión porque me va a servir ahorita para explicar el asunto. La voy a conservar por aquí. Bien, entonces, ya tengo construidos los elementos. Ahora, el otro elemento es la distancia, ¿no? R menos R'. Quizá aquí sí me conviene este, porque R menos R' al cuadrado, pues sería la norma. Bueno, antes de eso, ¿no? Primero, vamos por paso, ¿no? R menos R'. ¿Quién sería R menos R'? Pues es ρ' unitario prima más Z' menos, no es cierto, sería, aquí con un signo menos, sería Z menos Z', Z unitario, ¿no? Esa sería la expresión. Ahora la norma, pues aquí ya sabemos que ρ unitario prima y Z son perpendiculares porque estas coordenadas cilíndricas son ortonormales. Entonces esto de acá sería raíz cuadrada de ρ' cuadrado más Z menos Z' al cuadrado, raíz cuadrada de esto. Y entonces esto nos conduce a que esto elevado al cubo, que es lo que tenemos ahí, pues es ρ' cuadrado más Z menos Z' al cuadrado a la 3 medios. ¿Vale? Ahora ya tenemos todos los pedazos. Vamos a sustituir en el teorema de Coulomb. Y eso nos debe dar, ese sería el tercer paso, ¿no? Sustituimos. ¿Vale? Todos los términos en el teorema de Coulomb. Entonces voy a tener E, R, ¿vale? Y voy a tener aquí
1 sobre 4 pi epsilon 0. La integral, bueno, el primer elemento es el volumen, ¿no? Entonces voy a agregar aquí el elemento de volumen. Voy a escribirlo en el siguiente sentido. Voy a tener dz primero, de phi, y luego de rho prima, y luego rho prima, ¿no? Entonces aquí tengo que tomar en cuenta los límites de integración, ¿no? Son los mismos límites que teníamos para la densidad. Hasta R, porque es hasta el radio R. Y luego tengo la densidad de carga, y ya sabemos cuánto vale, es lambda delta de rho prima menos R, delta de z prima, que eso localiza el disco, y luego tengo estos términos de acá, que sería menos rho prima, rho unitario, ¿vale? Porque así dice, ¿no? La ley. Bueno, sí, R menos R prima. Entonces, en efecto, voy a tener aquí rho prima, rho unitario prima, más z menos z prima por z unitario. Todo esto dividido sobre rho prima cuadrado más z menos z prima al cubo a la 3 medio, ¿no? Entonces aquí, haciendo un primer vistazo, uno puede decir, wow, son una triple integral, ¿no? Pero en realidad esto se va a simplificar bastante. Profesor, Ajá. disculpe, donde puso abajo el cubo no sería el cuadrado. Z menos Z Sí, primo. sí, tiene razón. Ahorita gracias. Acá, sí. No tendría las mismas unidades, ¿no? Debe ser cuadrado. ¿Ok? Bien, pues fíjense, hay que ser cuidadoso la integral como quiera porque esta parte no depende de phi, pero esto sí depende de phi. ¿En dónde está la dependencia en phi prima? Está aquí en rho unitario primado. Entonces, la integral hay que tomarla con cuidado. Entonces, lo primero que conviene es, bueno, cualquiera de las dos integrales, ya sea rho prima o z prima, ¿no? Para aquí yo puedo intercambiar estas integrales y hacer primero la integral en z prima. Pero como yo aquí tengo la delta, ¿vale? Entonces yo puedo pasar esta integral hasta acá y esto de aquí es una función de z'. Entonces simplemente lo que me está diciendo la delta es de que por la propiedad de filtración de la delta es que es básicamente ese resultado de esta integral de z', que se evalúa esta función en z' igual a 0, ¿no? Entonces ese sería el primer punto. Voy a tener aquí la integral de 0 a 2pi de phi prima, integral de 0 a r de rho prima, lambda, delta, de rho prima menos r, y aquí evalúo en z' igual a 0. Entonces aquí tengo z unitario, dividido sobre rho prima más z cuadrado, 3 medios, ¿no? Ahora, vamos a hacer la integral en rho prima. Pues aquí igualmente nada más es evaluar en rho prima igual a r en todos los lugares donde aparezca rho prima, ¿no? Entonces voy a tener aquí 1 sobre 4 pi epsilon 0, integral de 0 a 2 pi de phi prima. De esta lambda ya la puedo sacar, ¿no? Entonces voy a poner aquí. Aquí voy a tener un R, ¿no? Que evalúe en R. Luego acá voy a tener menos R, rho prima, más z unitario, dividido entre R cuadrado más Z cuadrado a las 3 medios. Ahora voy a hacer las integrales. Puedo separar esto. Fíjense, esto de aquí ya no depende de ninguna variable, no depende de phi prima. Entonces yo puedo separar las dos integrales, de hecho.
O puedo sacar este como factor común, también este R, y esto convertirlo en lo siguiente, fíjense. 4pi epsilon 0. O sea, no me quiero adelantar a ningún paso para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, de hecho, voy a tener algo así. Menos R cuadrado más Z cuadrado, 3 medios, integral de phi prima, de rho prima de 0 a 2 pi. Aquí voy a encerrar esta integralita. Y luego tengo más Z, el mismo factor. Tengo la integral de 0 a 2 pi de d phi prima, ¿no? Aquí también está esta integralita. ¿Vale? Y esto de acá voy a cerrar. ¿Okay? Ahora yo les pregunto a ustedes, de pura intuición, ¿cuánto debe valer esto? ¿Cuánto vale esta integral? Para la integral de 0 a 2 pi del vector unitario. Profe, Sí. ahí en Z no sería Z por R. Sí. Bien. Ah. Sí, entonces, ¿cuánto vale la integral, la primera integral que está en rojo, ¿no? Que estoy señalando ahora. Esta es rho prima. Entonces aquí hay que también poner mejor eso. ¿Vale? ¿Cuánto valdría esta integral? A ver, ¿quién da más? ¿Quién se anima a responder? Vale 1. La respuesta es incorrecta. ¿Alguien más puede decir algo? Profesor, Ajá. ¿no aparecía a la derecha en la segunda integral un Z unitario? ¿O por qué no aparece? Sí, tienes razón. Gracias. Esto todavía sigue dependiendo de la dirección, ¿no? Y este de acá es el completo. ¿No sería 2pi por rho unitario prima? No, también es incorrecta la respuesta. Fíjense, hay que pensar intuitivamente. ¿Quién es rho prima? Déjenme traer aquí el plano YX, ¿no? Que es donde está el círculo. De hecho, aquí está el círculo. Entonces, el vector unitario es un vector que está aquí. ¿Vale? Entonces, este es el rho unitario. Lo que yo estoy diciendo es que yo estoy integrando este vector, ¿vale? Alrededor, ¿vale? En este, ¿cómo se llama? Este intervalo 0 a 2 pi. ¿Sería como 0? Exactamente, ese es el punto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy integrando, para este vector hay una antípoda, para este vector hay otra antípoda, para este vector hay otra antípoda. Entonces todas las contribuciones se van a cancelar entre sí. ¿Okay? Para cada uno de estos vectores, cuando yo lo integro sobre todo el intervalo de 0 a 2 pi, resulta que la integral es 0, ¿no? Y por supuesto que lo puedes probar, ¿no? Porque rho prima es coseno de phi prima x unitario más seno de phi prima y unitario. Y estas funciones, coseno y seno, son funciones periódicas con periodo 2pi, ¿no? Entonces, eso también puedes probar directamente que es 0, pero la razón es esta, ¿no? O sea, hay que tener hay que buscar tener esa idea para poder identificar los términos, ¿no? Y bueno, aquí pues simplemente voy a tener de 0 a 2 pi, pues es 2 pi, ¿no? Entonces solamente sobrevive la componente z, ¿vale? Y el resultado sería para el campo eléctrico, que depende de la altura z, pues sería aquí el 2πr justamente, que voy a tener, fíjense, lambda multiplicado por 2πr sobre 4pi, perdón, 4pi epsilon 0,
A ver si no me llega el COVID. 2πr, lambda 2πr, 4πr en un 0, z sobre r cuadrado más z cuadrado, 3 medios de z unitario. ¿Vale? Ahora, lambda 2πr, pues es justamente la carga que ya habíamos identificado. Entonces, esto de acá es la carga sobre 4πr, no sé, la carga total del anillo. Y esta sería la expresión que tendría el campo eléctrico. Ahora, piense que hay una interpretación. Yo tengo aquí el anillo y digamos que esta es la altura z, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, la distribución de carga, pues también está acá, ¿no? O sea, está en todos los puntos. Todas las cargas se distribuyen, digamos, uniformemente sobre el anillo. ¿Por qué solamente hay campo eléctrico en esa dirección? ¿Vale? O sea, sin dar un argumento matemático, pues, ¿no? O sea, entiendo que después de haber hecho la cuenta, pues ya salga en esa dirección, ¿no? Y como todo el cálculo es correcto, pues salió correcto, pero físicamente, ¿por qué nada más el campo eléctrico está en la dirección Z, ¿no? ¿Es Sí, pregunta no. para nosotros? Sí, Es por la simetría, creo. ok, a ver, desarrollalo. Porque es más o menos el mismo argumento de a la hora de la integral que se hizo sobre el ρ'. Ok, Para cada componente del campo, tenemos uno que es simétrico pero contrario en el lado opuesto del anillo. Entonces las componentes para los otros lados es como que se anulan y solo sobreviven las componentes sobre Z. ok, muy bien, justamente ese es el asunto, porque uno puede decir, ah, mira, aquí voy a agarrar un pedacito de carga, y este pedazo de carga va a generar aquí un campo eléctrico en esta dirección. Este pedazo de carga va a generar un campo eléctrico en esta dirección. Entonces, estos dos campos eléctricos, como estas son antípodas, y es la misma cantidad de carga que tomé, pues son, en magnitud, son los mismos. Entonces, estos campos eléctricos yo los divido en su componente que está, digamos, en este caso, en el eje X, ¿vale? Y entonces estas dos se anulan, ¿no? Esta componente y esta se anula, quedando solamente la componente en la dirección Z, ¿no? Si hacemos lo mismo para cada pedazo, igual, como dice Rogelio, pues para cada pedacito de carga tienes tu antípoda, y entonces van a cancelar las componentes que estén en las direcciones que yacen sobre el plano XY, ¿no? Y entonces lo único que sobreviviría es justamente la dirección Z, ¿no? Fíjense, el otro método que a lo mejor, o sea, también tienen que saberlo, ¿no? Y es un poco el que aplicaron en su curso de electromagnetismo, en Física 3, es, te evitas todo el asunto de las deltas de Dirac, ¿no? Y sirve a lo mejor para un examen de tiempo, cosas así, ¿no? Pero, como les digo, para un problema en donde ya la distribución puede adoptar cualquier superficie y que tengas que a lo mejor no puedas resolver esta integral, ¿no? Tengas que hacer simulación numérica o resolver la integral numéricamente, el método apropiado es la delta de Dirac, ¿no? O sea, ese es el método apropiado para localizar la distribución de carga. Entonces, el otro método, nada más para hacer memoria, es básicamente lo siguiente. Y que también les digo funciona, ¿no? Y es como viene ahí en el sándwich. Es decir, bueno, pues como yo tengo una distribución lineal de carga, pues esto va a ser simplemente el campo eléctrico en el punto aquí R, va a ser 1 sobre 4πε0, y yo solamente integro sobre la línea de la carga. Entonces, como es un anillo cerrado, una integral cerrada sobre dl, donde dl es un elemento de línea, aquí del anillo, ¿de quién? De la densidad de carga. Incluso esto podría valer si la densidad de carga fuera, no necesariamente fuera uniforme,
nada más que lambda dependería de L, ¿ok? Y luego, pues R menos R', R menos R' al cubo, ¿no? O sea, es exactamente igual, no cambia la diferencia. Solamente tienes que decir, bueno, identificar R, igual, como lo hicimos, y decir R' es un vector que pertenece a la curva C, donde la curva C, en este caso, es el círculo, ¿vale? O sea, aquí el R' no es cualquier vector, sino es un vector que está solamente sobre la curva C. Entonces, en este caso particular, bueno, el R es igual, el Z unitario, el R', pues como ya nada más es un vector que está aquí, en este caso también por las coordenadas cilíndricas, el R sería simplemente, ¿cuánto valdría R? Pues rho prima, o sea, rho prima, rho unitario prima, ¿vale? Que sería el R. Ahora, el DL sería R de F'. Y ya, entonces, en este caso, pues, es lo mismo. Aquí haces exactamente lo mismo. Ah, no, donde rho prima, no, ya no es rho prima. No, como estoy diciendo que el R' pertenece al círculo, digamos, si yo dibujo aquí el círculo, si yo dibujo aquí el círculo, entonces este es el radio R. Entonces, si yo me localizo aquí, quiere decir que R' sería R rho unitario prima. O bien R coseno de phi', x unitario, más R seno de phi', y unitario, ¿no? Este es, ¿no? Entonces aquí es R, ¿ok? Entonces ya sustituyo directamente acá y puedo notar que Z, que R menos R', la norma no depende de phi, ¿no? ¿Sale? Porque eso también geométricamente se puede visualizar porque esa cantidad representa esta distancia. ¿Sale? Y aquí por el teorema de Pitágoras, este es Z, este es R, entonces este por el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de Z cuadrado. ¿Vale? Entonces, ya encontré aquí, y bueno, este de acá es lo mismo que R menos R', la norma. No depende de phi, entonces sale de la integral, y ya lo demás es exactamente lo mismo, ¿no? Porque voy a tener aquí lambda, 4pi epsilon 0, R, ¿no? Que es el que está aquí, integral de 0 a 2pi, de phi', R menos R', igualmente, pues es Z unitario menos R rho prima sobre R cuadrado más Z cuadrado a la 3 media, ¿no? Es una manera así, pero rápida de hacerlo, ¿no? Es ¿no? Y ya vimos que la integral de rho prima pues es 0, y ya pues esto de acá nos conduce exactamente al mismo resultado que hicimos utilizando el otro método, ¿no? Entonces, los dos métodos son válidos, ¿ok? No hay que confundirse, o sea, no es que el otro sea el bueno y este no sea el bueno, sino el asunto es que el otro es sistemático, es general. Cuando no puedes, cuando yo tengo una superficie arbitraria de carga, ¿no? Pues la delta me puede ayudar a localizar la superficie de otra manera, ¿no? O sea, porque cuente la superficie, yo puedo dar una forma geométrica de la superficie y entonces puedo utilizar el hecho de que las coordenadas cumplan cierta condición, bla, 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 ¿no? Entonces, el otro método, digamos, es sistemático, ¿no? Este método, pues, es cuestión de identificar rápidamente las cantidades, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda?
¿Sale? Entonces aquí rápidamente se obtiene esto, ¿no? Q sobre 4pi epsilon 0, z, r cuadrado más z cuadrado a la 3 medio, ¿no? Bien, ahora el siguiente problema es el caso de un disco. Entonces, acá en el caso de un disco, si lo hacemos en el método sistemático, en este otro método, uno puede agarrar y decir, este R es una variable ahora, integro sobre R, y ¿cómo se llama? Y ya con eso encuentro el disco, ¿no? Ese también es un método, ¿no? Como estar sumando muchos anillos, ¿no? Y ese método, pues también funciona, pero no es el otro formal, ¿no? Entonces el formal sería nuevamente identificar la distribución de carga. Entonces, el caso del disco, ¿no? Pues en el caso del disco, a ver quién me dice cómo sería la densidad de carga, ¿no? Pues aquí igualmente voy a elegir el eje Z, Y, no, X y Y. Entonces la primera cuestión es quién sería de ρ'. A ver, ¿quién me dice cuál sería la distribución de carga? O cómo la podríamos, cómo la podríamos construir. A ver, vamos a ver, Rubén. Pues creo que sería muy similar a la anterior, pero quitaríamos la delta de ρ menos R. Ajá. Pero no sé cómo acotar para que no se salga del disco, digamos. Ok. Bueno, ese es un buen punto que estaba tratando de comentar arriba. Porque si tú te fijas arriba, acoté solamente aquí con los límites de integración en R. ¿Okay? Pero en efecto tú también puedes acotar, puedes dar por hecho de que la integración es sobre todo el espacio, en una o en otras coordenadas, y acotarlo en la densidad de carga, ¿no? Porque al final de cuentas la densidad de carga es la que después del radio R, pues ya no hay carga, ¿no? ¿Cómo lo acotas? Pues con una función paso. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, si usamos ese hecho, lo que tendríamos sería también en las coordenadas ¿cómo se dice? En las coordenadas cilíndricas, pues ahora tendría sigma, ¿vale? Porque tendrías una densidad de carga superficial, voy a llamar sigma. El disco está localizado en 0, ¿no? Y además tengo la función Heaviside, que la voy a definir por aquí para recordar. H de X sería 0 para X menor que 0 y 1 para X mayor que 0, ¿no? Es más o menos esa es la Heaviside, ¿no? Entonces esta función, a ver, vamos a ver, este sería el eje X, es 0 aquí, y en este punto vale 1, ¿no? Entonces, ¿cómo acotamos en este caso? Pues yo tengo que después de ρ sería 0, entonces tendría algo así como que, ¿cómo sería? Ρ menos R. Si pongo ρ menos R, cuando ρ menos R sería al revés, ¿no? Aquí. Porque ρ es menor que R, ¿vale? Ρ es menor que R y yo quiero esta condición de aquí, entonces sería R menos ρ. Entonces tendría R menos ρ. Entonces cuando R menos ρ
es menor que 0, es decir, cuando ρ es más grande que R, entonces Heaviside es 0. Cuando R menos ρ es mayor que 0, que es esta condición, que es cuando el radio es mayor que ρ, que es cuando estás dentro del disco, pues se cumple esta condición, ¿no? Profesor, ¿Sí? si es así, no es al revés. ¿Perdón? Si es así, no es al revés. Sí es así porque, en esta definición, Si ρ es menor, si R es menor a ρ, ajá, estamos dentro del disco. sí, no, si R es menor que ρ, estamos afuera del disco, ¿no? Porque ρ significaría estar, o sea, tendríamos yo aquí un ρ que esté afuera, o sea, este sería el punto ρ que es más grande que R, Ya. Sí. ¿vale? Entonces, este sería el caso, ¿no? Cuando estoy afuera del disco. Entonces, por eso lo pongo de esta forma, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sí, entonces de esa manera, pues ya los límites de integración, o sea, para integrar sobre todo el espacio, pues Z pertenecería a menos infinito, infinito, pi prima nuevamente de 0 a 2pi, y ρ pertenecería de 0 a infinito. ¿Vale? Y ya con la sigma cortaría aquí, ¿no? Entonces nada más lo único que hay que ver aquí, de hecho voy a elegir ahora sí un coeficiente 1, aunque también creo que es 1. De hecho lo voy a quitar. Bueno, voy a elegir el coeficiente para que vean que va a ser igual a 1. Y lo que tengo que hacer entonces es, voy a poner aquí una constante, es determinar ese coeficiente para, de tal forma, determinar C de tal forma que sigma sea la densidad de carga superficial. Entonces, calculo la carga total, va a ser la integral de 0 a 2pi de phi prima, la integral de 0 a infinito, de rho prima a rho prima, la integral de menos infinito a infinito, 12 de horas. z prima, de la constante C, la constante sigma, delta de z prima, y la función paso. ¿Ok? La función paso es h r menos rho prima. Entonces, no depende de phi prima, entonces esto de acá es 2pi. No depende, bueno, de z prima, uso la condición de, de filtración, entonces ya integro z prima. Y acá la función paso me acota hasta r, entonces tengo la integral de 0 a r de rho prima, y esto pues es r cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces por acá es pi, r cuadrado, el 2 cancela con este r cuadrado, multiplicado por c sigma, ¿no? Entonces claramente si sigma es la densidad de carga superficial, pues C le elijo como C igual a 1, ¿no? Para que esta sigma sea la densidad de carga superficial. Pues de esa manera, sigma sería la carga total sobre pi por r cuadrado, que es en efecto el área del círculo, ¿no? Ok, entonces de esa manera, pues ya la densidad de carga sería Q sobre pi r cuadrado, delta de z prima, y la función paso. Ahí está. Y lo demás, pues es hacer las integrales. Pero bueno, vamos a hacerlo para que no haya problema. ¿Vale? Porque de hecho estos es creo que los únicos problemitas que vamos a hacer. Ya los otros los harán ustedes de tarea. Entonces, fíjense, el procedimiento es exactamente el mismo. Ya tenemos los elementos, ¿no? Los otros elementos, el R vector, el R unitario. Y entonces déjenme avanzar rápido, ¿no? Pues básicamente teníamos que el campo eléctrico sería ya en Z, pues va a ser, en general es 1 sobre 4 pi epsilon 0. La integral en el volumen
en todo el espacio, ¿no? La densidad de carga, R menos R' sobre R menos R' al cubo. ¿Ok? Entonces aquí ya lo pongo sobre todo el espacio porque al final la densidad es la que va a acotar, ¿no? Con esto de aquí. Entonces, pues, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí voy a tener 1 sobre 4 pi en 0. Todas las integrales que mencionamos. De menos infinito a infinito en z. De 0 a 2 pi. De 0 a infinito. De ρ' a ρ'. Sigma. Delta z'. H, R menos ρ'. Y luego tenemos este factor de aquí, ¿no? Que voy a escribir ya la misma expresión que teníamos antes, ¿no? Que es ρ' menos ρ unitario prima más z menos z', z unitario, sobre ρ' cuadrado más z menos z' cuadrado a las 3 medios. Y bueno, aquí ya más rápidamente, digamos, puedo eliminar la integral en z', evaluando aquí en z' igual a 0. Puedo acotar la integral en ρ' con la función paso. Y la integral en phi', igualmente, aquí, como esto no depende de phi', lo único que depende de phi' es otra vez ρ unitario prima. Entonces la integral de 0 a pi de ρ unitario prima, pues eso vale 0. Entonces inmediatamente llegamos a la conclusión de que esto es sigma sobre 4 pi epsilon 0. O sea, ya hice esta y esta, ¿no? Y voy a tener aquí el 2pi, que viene de la integral en phi', y la única que me quedaría es la integral en ρ, que sería la integral de 0 a r, de ρ', y queda este término, que sería z unitario, pero que no depende de ρ', pero esto de aquí abajo sí depende de ρ'. Y esta pues es una integral que la pueden hacer muy fácilmente. Z unitario sale de la integral, y esta otra la pueden hacer muy fácilmente haciendo el cambio de variable, z igual a ρ' cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí puedo sacar este z, entonces tengo sigma 2z la integral, de hecho va a ser así, más z cuadrado. Déjame ver si sigue así una vez. Pues aquí necesito agregar un 2 y dividir sobre un 2, ¿no? Porque tengo dz, sería 2 ρ' de ρ'. Necesito agregar un 2 y dividir sobre 2, entonces voy a tener 1 sobre 2. La integral cuando ρ' es 0, pues aquí va a ser z cuadrado, y aquí r cuadrado, z cuadrado, de z. Y aquí voy a agregar también z unitario, sobre z a la 3 medios. Y bueno, de aquí ya pueden ustedes seguir la cuenta fácilmente. Aquí 2. Pues aquí también lo voy a poner. Sigma sobre 4 epsilon 0. Cuando haga yo la integral, me va a salir a menos 3 medios más 1, que va a ser menos 1 medio. Lo pasa dividiendo, entonces va a haber un menos 2, ¿ok? Y z va a estar evaluado entre estos dos a la 1 medio, ¿no? Con este menos va a quedar 1 sobre z menos 1 sobre la raíz cuadrada de cuadrado más z cuadrado. Y aquí me falta el z y el z unitario, ¿no? Entonces este z puede entrar por aquí. Entonces en efecto va a quedar sigma sobre 2 epsilon 0
1 menos z sobre raíz de r cuadrado más z cuadrado. Todo esto en dirección z unitaria. ¿Okay? Entonces, este de acá sería el campo eléctrico del disco. ¿Vale? Entonces, nuevamente por la cuestión de simetría, como ya se mencionó, pues es solamente en la dirección z unitaria. Okay. Y fíjense, de aquí puedo obtener directamente el caso de un plano, ¿no? Que es el otro problema. El caso del plano de carga, pues va a ser cuando R va a infinito, este término prácticamente se desaparece y entonces el campo va a ser simplemente sigma sobre 2,0 z unitario. O sea, es un campo que es perpendicular, que ya también habíamos comentado, a la dirección normal. O sea, está en la dirección normal del plano. Y eso sería el uso de esto, ¿no? Y por supuesto que esta integral es la misma que hubieras hecho si hubieras utilizado aquel método de sumar sobre los anillos que les comentaba, ¿no? Porque simplemente es considerar este R, pues aquí la carga dependería de R, entonces lo que escribes de esta forma, con el lambda, integras el R de 0 a otro R, ¿no? Y ya eso te va a dar el mismo resultado. Entonces a mí me gusta más el método sistemático porque así vas a la segura, no tienes problemas. Y lo otro, pues tienes que aprovecharte bien de la intuición física, ¿no? Para que no vayas a darle a la hora de considerar todos los factores que vayan, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos en tiempo? Ok. Bien, entonces, pues estos son la clase de problemas que se llaman problemas de suma, ¿sale? De los problemas de electrostática. Y bueno, les voy a encargar otros problemitas que resuelvan ustedes. Déjenme ver si por aquí tengo unos. Bueno, hay toda una serie de problemas, ¿no? Que ustedes pueden resolver. Por ejemplo, un problema que se puede plantear, ahorita lo voy a esbozar, ¿no? Para no lo voy a hacer todo. Lo voy a dejar yo creo que de tarea. Es el caso de una esfera, ¿no? Vamos a decir, esfera hueca, cargada, ¿no? Entonces ahí, digamos que de radio R, pues yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en un punto P, ¿no? Fuera de la esfera, ¿no? ¿Y cuánto vale el campo eléctrico? Entonces es exactamente lo mismo, nada más que aquí, pues hay que aprovecharse de las coordenadas esféricas. En este caso, como es hueca, la densidad de carga, ¿cómo sería? A ver, ¿quién da más? ¿Cuál sería la densidad de carga? A ver, Luis, ¿qué opinas? Vamos a decir que tenga una densidad también superficial de carga sigma. Pues claramente esta ρ pues debe ser proporcional a sigma, ¿no? Voy a agregar aquí mi constante por determinar. Y acá, ¿qué delta tengo que agregar?
A ver, ya te la puse bien facilita. O a ver, Abraham. ¿Qué es lo que le pongo en el argumento de la delta? La Rho. No, pero ahora estamos en coordenadas esféricas. ¿Cuáles son las coordenadas esféricas? R, teta y phi. Exacto, ¿no? Que diga la R, entonces. Exactamente. R, teta, prima, phi, prima. Pues acá sería R' menos. ¿Quién sería menos? Rho prima. Menos R, que es el radio del teta, Ah, sí. ¿vale? Nada más, ¿vale? Porque no depende de phi prima ni teta prima, porque es uniformemente distribuida la carga. Fíjate, si estuviera localizada la carga en alguna región y el resto, o tuviera pedazos de carga, entonces sí dependería del teta prima y tendrías que tomar en cuenta las regiones en donde dependa de ¿ok? De teta prima y de phi prima. Entonces en este caso pues también es igual de simétrico, nada más entonces ahora pues aquí les voy a encargar que encuentren el campo eléctrico, lo vayan haciendo si quieren porque va a venir en la tarea. Eh, en cualquier punto, ¿no? Aquí no importa, ¿no? En cualquier punto porque pues es simétrico, incluso pueden aprovecharse a lo mejor del punto que está en el polo norte, ¿no? Entonces R agarra en cualquier punto arbitrario, ¿vale? Y el R' pues también es arbitrario, ¿vale? Y acá a lo mejor, si quieren por sencillez, pueden tomar el polo norte, por ejemplo. El resultado no va a depender de eso, porque es invariante rotacional. O sea, yo puedo hacer una transformación de coordenadas en el espacio de fondo, de tal manera que el punto P está en la dirección Z, ¿vale? O sea que este R está en la dirección Z, entonces este de acá lo puedes escribir como Z unitario, donde Z ya sabes en coordenadas esféricas es R, seno de teta. Entonces, y sí tiene que ser arbitrario porque tienes que integrar sobre él. ¿Okay? Aquí ¿cómo se llama? El reto va a ser integrar, porque fíjate, como la delta nada más depende de R' y R, el reto va a ser integrar teta y phi prima. Entonces aquí el asunto va a ser haber hecho esta elección. ¿Vale? Cuando haces esta elección, el producto punto entre R y R' solamente te da coseno de teta. De tal manera que ya el argumento de la integral de Coulomb no depende de phi prima, y entonces puedes hacer la integral en phi prima. Y también va a depender de coseno de teta, pero como en la medida de las coordenadas esféricas del volumen, de este volumen en coordenadas esféricas ahora es el ángulo sólido por dr' cuadrado. Y este ángulo sólido es de phi prima, de teta prima, seno de teta prima. Entonces aquí depende de z prima, luego del seno de teta prima, el término r menos r' al cubo, aquí nada más va a depender de coseno de teta prima. Los otros términos se van a anular por cuestiones de simetría y cosas así. Entonces vas a poder hacer también la integral en teta prima. Entonces hagan este problema para que se diviertan aplicando la delta de Dirac, ¿no? Y bueno, otro problema similar al caso del disco es hacer el mismo, pero ahora esfera sólida, ¿vale?
Entonces, en este caso, esfera sólida, ¿cómo sería la densidad de carga? Pues en este caso ya no está localizada, o sea, localizada en el sentido de que es en un punto, ¿no? Ahora está en un volumen, ¿no? Densidad de carga. Entonces, lo único es la Heaviside, ¿vale? Ahora es un volumen, ¿no? Ahora sí ya voy a poder utilizar mi letra ρ multiplicado por la Heaviside de R menos R'. ¿Bien? O sea, lo único que hace es acotar la integral hasta R ya. Y entonces aquí también igual, si yo pregunto sobre el campo en un punto arbitrario P, pues también conviene elegir sin pérdida de generalidad que este de acá sea el eje Z. ¿Vale? Porque es lo mismo, o sea, simplemente yo lo veo ahora respecto a este eje hacia acá o hacia allá. Y también intenten hacer este caso. Y aquí un caso interesante es tomar, estudiar, ¿no? Ya después del resultado, los casos por fuera de la esfera y por dentro de la esfera, ¿no? Entonces aquí va a estar interesante este problema, ¿no? Porque en la integración van a tener que ser cuidadosos, porque van a tener que tomar cuando la integral, cuando el dominio, la integración en R', lo van a tener que separar y ser cuidadosos en dos partes, ¿no? De 0 a R, unión, bueno, nada más de 0 a R, ¿no? Pero a lo que voy más bien, o sea, ese es el dominio. A lo que voy es que si yo quiero ahora el punto P aquí adentro, entonces, pues hay que ser cuidadoso, ¿no? En la integración. ¿No? Nada más. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a sus intervenciones. Y ya estamos justamente los 10 minutos de intervenciones. A ver, vamos a empezar con Jesús. Buenos días. Me pareció interesante cómo podemos abordar los problemas de dos maneras. Uno, mediante como una forma sistemática, ¿no? De resolverlos. Y la otra es como haciendo apreciaciones físicas del problema y volviéndolo un poco más simple, ¿no? Ok, muy bien. A ver, Christopher. Pues estuvo bastante entendible, más que nada, pues cuando dijo de la esfera, imaginé que cuando fuera una esfera sólida, tendría que usarse lo mismo que en el disco, la función de Heaviside. Pero no creí que fuera tan simple y tal vez porque lo estaba pensando en coordenadas cilíndricas, usar un Z con respecto a que el Z se estuviera moviendo y que el radio fuera bajando hasta un punto en el que se hace cero. Pero si lo hace con coordenadas cilíndricas es bastante más fácil. Así que eso estuvo bien para mí. Y pues creo que lo sistemático general es bastante general y creo que ese si resolviéramos un problema sería el mejor caso que podríamos usar. Ok, muy bien. A ver, Luis. Pues me pareció bastante interesante el ver los dos casos, aunque personalmente hay un poco más difícil para mí operar el caso sistemático general porque todavía me cuesta el hacer uso de las ventas de vida. Pero una vez aprendí eso, en realidad lo vi bastante entretenido realmente el tema. Y el segundo caso, que es más tomando consideraciones físicas, realmente me recuerda a cómo resolvíamos casos similares en Física 3.
Exacto, justamente le has dado al clavo a un asunto muy importante y ese es algo que tenemos que reconocer, y es que si tú te fijas, la física, incluso yo podría decir la física desde la prepa hasta la física del posgrado, o sea, la física que es formativa en particular en lo que se refiere a la electricidad y magnetismo, es exactamente la misma. O sea, no hay diferencia entre una física y otra. Como dices, en física 3, electricidad y magnetismo, pues también se resuelven esa clase de problemas. Y lo que cambia, digamos, y ese es justamente el énfasis que quiero darle, es en la metodología, en la manera en cómo se abordan los problemas, no tanto porque sea más formal o no, sino más bien porque con este método sistemático, otra clase de problemas pudieran requerirlo, o sea, y no sea tan intuitivo la manera en cómo lo hagas, ¿no? Por ejemplo, ya a la hora imaginen, no sé, estos grandes aceleradores de partículas como el laboratorio de centro nuclear, ¿no? Allá en Francia, en la frontera de Francia y Suiza, pues para poder generar los campos magnéticos y poder, digamos, hacer chocar o colisionar las partículas subatómicas, pues necesitan una ingeniería y el uso, digamos, de la teoría electromagnética de manera muy precisa, ¿no? Entonces ahí es un problema más complejo porque los campos no son uniformes, son grandes bobinas, digamos, gigantescas bobinas que van a generar una región en el espacio del campo magnético y tú tienes que localizar las densidades de carga, las corrientes de carga, utilizando el procedimiento sistemático necesariamente, porque el método intuitivo no va a servir, simplemente no va a funcionar. Entonces, ese es el salto que tenemos que dar, ¿no? De entender cómo sería el procedimiento general, digamos, para atacar un problema. Ok, a ver, bueno, ya estuvieron participando Abraham, Rubén en clase, también Rogelio. Pues yo creo que ahí le podemos dejar. No sé si tengan alguna otra pregunta o observación. Profesor, Sí. esto lo vimos para cuando el campo eléctrico actúa sobre un punto. ¿Sobre qué? Sobre un punto en específico. Sí. También se puede ver, como había dicho en otra clase, cómo afecta a otra distribución de carga. Sí, pero es el mismo campo eléctrico. O sea, es decir, el campo eléctrico es el ente físico que es producido por esta distribución de carga, independiente de que haya otra distribución de carga ahí. Ahora, la manera en cómo este campo eléctrico en cada punto, es un objeto local, ¿no? Digamos, está definido en cada punto del espacio. Entonces, la manera en cómo actúa sobre algo que esté cargado, pues va a ser utilizando la fuerza, básicamente la fuerza de Lorentz, que vimos con la integral, ¿no? Simplemente, ¿no? O sea, yo tendría que agarrar este campo, tendría que saber no nada más cómo está evaluado en un punto, ¿no? Porque aquí lo evaluamos en el eje Z, o sea, bueno, en toda una serie de puntos, pero yo tendría que saber el campo producido por el disco, por el anillo o por la esfera en cualquier punto, ¿no? Para que después lo sustituya dentro de esta cantidad de fuerza y haga esta integral. De otra manera no puedo saber. O sea, no me sirve solamente el campo en un punto, ¿no? ¿Te queda claro, Abraham? Muy bien, jóvenes, no, pues que tengan muy buena tarde y ahorita con los de gravitación nos vemos. Me dejaron plantado el lunes. Estuve esperando ahí a las 6 de la tarde. Pero bueno, ahorita les hago el reclamo en la clase. Vale. Yo sí llegué. Pues ahí estuve y no los vi. Creo que Bueno, nos vemos con los de Electro hasta el viernes. Nos vemos, doctor. nos vemos. Gracias. Chao. Sale. Gracias.
De ¿Cómo plano. llegaron?